¿Cuántas veces nos hemos sentido en medio del sufrimiento, que nuestras fuerzas se acabaron, que no podemos seguir adelante? Y hasta pareciera que Dios no nos escucha. ¿Cuántas veces hemos sentido que aquellos que deberían de ayudarnos, de apoyarnos, ya no están con nosotros? En aquellos que habíamos puesto nuestras expectativas, resulta que ya no los sentimos cerca. De cierta manera, en alguna forma, Job se sentía así. Y es lo que está escrito en el capítulo 6, versículos 2 del libro de Job, de lo cual vamos a estar estudiando ahora. Bienvenidos a este podcast de Palabra Eterna. Estaremos estudiando el tema Un caso único. Bienvenidos. Job capítulo 6, versículo 2 dice: «Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en balanza junto con mi desgracia». El sufrimiento puede presentarse de diferentes maneras y afectar diferentes áreas de nuestra vida. En nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ánimo, nuestros sentimientos, nuestras emociones. El sufrimiento toca cada rincón de nuestro ser. Cada pensamiento que nos lleva a recordar el sufrimiento, o quizá cada pensamiento que produce el sufrimiento. Muchas veces no miramos hacia el pasado, sino estamos pensando en el futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Qué seguirá después? ¿Qué es lo que vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que va a seguir? Teníamos tantos sueños, tantas ilusiones, tantas expectativas. Y son estas preguntas y estas cuestiones las que pueden ir alimentando cierto dolor, cierta tristeza. Hasta cierto punto, pudiéramos decir que alguna raíz de amargura pudiera brotar porque el sufrimiento es real, porque viene acompañado de ciertas situaciones donde las ilusiones, los sueños, los objetivos parecen difíciles de alcanzar. Job se queja y dice: «¿Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia?» Lo que está diciendo Job es realmente la angustia que tengo, lo que realmente pesa en mi corazón, lo que realmente siento en mí. No se compara en nada a lo que la desgracia que estoy viviendo. No sé cuántas veces nosotros, amados hermanos, podemos sentirnos de esta manera y en algún momento hemos expresado con desesperación, porque la gente no nos comprende, porque sentimos que las personas minimizan nuestro dolor y quisiéramos que hubiera una balanza, algo claro, en lo cual pudiéramos mirar y mostrar a todos los que nos rodean, a aquellos que sentimos que nos están juzgando y que se están riendo o que están minimizando nuestro sufrimiento. Sin embargo, el hecho de estar refugiándonos en nuestra autoconmiseración tampoco nos va a llevar a algo bueno, porque podemos llegar a pensar cuántas veces en medio del sufrimiento podemos llegar a pensar que nosotros estamos siendo escogidos por Dios para sufrir como sufrió Job y tener que dar enseñanzas a todas las personas. Definitivamente, la medida del dolor o las circunstancias pueden ser distintas en cada uno de nosotros, pero el sufrimiento es igual de real en cada persona. Y no quiero contradecir lo que el pastor John Piper dice en su libro Dios y el sufrimiento, pero él nos dice que cuando nos entregamos a Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos a Dios y también le pertenecemos a la iglesia, no a una denominación, sino al cuerpo de Cristo. Es decir, todo lo que nos sucede, sea bueno o sea malo, es para mostrar la gloria de Dios. Y también aquello en lo cual nosotros sufrimos o aquello que es malo, aparentemente en el momento, en el presente, también se vuelve algo en lo cual se muestra la gloria de Dios y también edificamos a los demás creyentes. Es por eso que el sufrimiento no deja de ser un misterio. Es por eso que no dejamos de mirar el sufrimiento como
una extensión de la gracia que nos está sosteniendo, pero también viene disfrazada esa misericordia de Dios, o como lo dirían los puritanos, viene envuelta en un papel de dolor. El fondo puede ser completamente agradable y disfrutarlo, pero lo que está envolviendo este momento de sufrimiento, de dolor, realmente es algo que no nos agrada. No podemos decir que estamos contentos con el dolor, pero sí podemos decir, como decía el apóstol Pablo, que estaba feliz y gozoso en medio del dolor. La alegría, la fuente de la alegría no era el dolor, pero la fuente de su gozo, de su alegría era mucho más grande que el dolor, y por tanto él decía, puedo estar tranquilo y puedo estar gozoso en medio de las tribulaciones. Ahora, el orgullo y la soberbia es tan engañosa, se disfraza de tantas formas y de tantas maneras, que pudiéramos caer en el error de competir con otros que están sufriendo. Y pareciera que entramos en una competencia para saber quién sufre más. Debemos cuidar nuestro corazón quizás de esas zorras pequeñas que quieren robarnos el gozo. Recuerdo en una ocasión me tocó platicar con un hombre que había perdido muchas cosas y que estaba en un estado de sufrimiento muy grave. Y la expresión que él me decía era, pastor, cuando yo oro, lo que le pido al Señor es que ya no descargue tanta ira sobre mí, que ya no esté enojado conmigo. Y a manera de broma él decía, y es que quizá Dios está enojado con otras personas y viene y repercute conmigo. Amado, igual como le respondía a este amigo mío, a este hermano en la fe, te lo digo a ti también, Dios no está desquitando ni descargando la ira contigo. En realidad pudiéramos tener algunas razones por las cuales Dios descargue su ira sobre nosotros, pero eso nunca va a pasar. Dios ya descargó toda su ira y llevó a cabo todo su juicio en su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Él ahí entregó todas las cosas. Pero haciendo referencia a lo que estamos hablando acerca de Job, el sufrimiento de Job, muchas veces nosotros vamos a la palabra de Dios y creemos que se va a volver a repetir una vez más el caso de Job en nosotros. No puedo comparar y quizá no pueda medir, ni nadie pueda hacerlo, el sufrimiento por el cual tú estás pasando en este momento o vayamos a atravesar. Pero sí me gustaría poder reafirmar en estos minutos que la vida de Job es un caso muy particular, que no volverá a repetirse en nuestra época ni en ninguna otra época. Y expongo las dos razones por las cuales considero que el caso de Job no se va a repetir. Número 1. Al igual que Noé, Job era el único justo en todas sus generaciones. Si vamos a la palabra de Dios en Génesis 6, versículo 8, todo el capítulo 6 empieza a describirse la sociedad en la cual estaba viviendo Noé. Pero dice el versículo 8, pero Noé contaba con el favor del Señor. En el versículo 9 dice, esta es la historia de Noé. E inicia mostrándonos el carácter de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. La tristeza, el dolor en el corazón de Dios era tal, porque miró que el corazón del hombre siempre estaba inclinado hacia el mal. Todos conocemos lo que sigue después de estos versículos, del versículo 10, capítulo 7, 8 y 9 de Génesis, se nos habla acerca del diluvio. Dios eligió a Noé en ese tiempo para mostrar su gloria, su gracia y su misericordia. Si seguimos adelante en la historia de los patriarcas, en su momento Abraham fue escogido por Dios para dar a conocer su pacto. De la misma manera, podríamos hablar de Moisés en su generación, y cada uno de ellos nos apuntaba a un líder escogido por Dios para redimir de una vez y para siempre a su pueblo. Ni Noé, ni Abraham, ni Moisés,
ni Jacob, ninguno de ellos era el elegido, el esperado, o aquel que habría de redimir a todas las naciones. Pero todos ellos apuntaban a ese líder. Después de la muerte de Cristo, amados hermanos, ya no hay exclusividad en una sola persona para mostrar la gloria de Dios. Ustedes y yo que vivimos de este lado del Calvario, y que gracias a Dios vivimos de esta parte de la historia, sabemos que toda la gloria de Dios se manifestó en Cristo de una manera tal que no hay duda de que Él es el Mesías. Pero ya no es como en el tiempo del Antiguo Testamento, que Dios elegía solamente a un hombre para mostrar su gloria. Después de la muerte de Cristo, somos todos aquellos que hemos creído en el Señor, somos constituidos reyes y sacerdotes. Ahora somos millones y millones los que damos a conocer la misericordia de Dios a través de nuestras vidas. Ya no es solamente una persona en cada generación. Cuando nosotros podemos escuchar o escuchas de alguien y dice, el Señor lo ha levantado para este tiempo para mostrar su gloria, debemos de tener bastante cuidado, debido a que todas las falsas enseñanzas y la mayoría de las sectas han surgido cuando se encumbra o cuando se levanta a un hombre o a una mujer como si fueran únicos el mostrar la gloria de Dios. A partir del sacrificio de Cristo y por su sangre preciosa, como nos dice Apocalipsis capítulo 1, por su sangre nos ha hecho a una nación de reyes y sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, pero ustedes, no una sola persona, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Job, así como fue elegido Noé, Abraham, Moisés, Jacob, en su tiempo, Job también fue elegido de la misma manera para poder mostrar la gloria de Dios. Y número 2, hago un comentario y referencia a un libro titulado La Biblia que leyó Jesús. El autor es Philip Yancey. Y él dice esto. A través de su sufrimiento inmerecido, el justo Job es figura de Jesucristo, quien viviría una vida perfecta y sin embargo soportaría la muerte y el dolor para ganar una gran victoria. Es decir, cuando Dios nos muestra a través de su palabra la vida de Job, este puede ser un tipo de Cristo en el cual podemos ver al justo Job sufrir después de vivir una vida perfecta, soportar la muerte y el dolor para ganar una gran victoria. Ya en este tiempo, el Señor no elige a personas que nos lleven a apuntar a Cristo. El cumplimiento ya se dio, el tiempo llegó y Cristo nos ha mostrado la gloria del Padre y nos ha dado a conocer el misterio revelado, que Cristo estaba reconciliando en su cuerpo a todas las naciones. Como dice la palabra de Dios en Efesios, de los dos pueblos vino a ser uno, a través de la paz de su sacrificio. Cuando sufrimos, cuando somos hijos de Dios y sufrimos, no estamos sufriendo porque Dios esté descargando su ira sobre nosotros. El juicio ya fue llevado a cabo y Cristo pagó nuestro pecado. Lo siguiente en lo cual nosotros tenemos que ver es que ya el Señor ya no está eligiendo a estos hombres como lo hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, porque estaban apuntando a la revelación total del Evangelio. En este tiempo no hay exclusividad para mostrar la gloria de Dios, sino que cada uno de nosotros, aquellos que creemos en Él, podemos mostrar la gracia, la gloria, la misericordia de Dios. Ahí donde tú estás en este momento, por ese dolor, en medio del sufrimiento,
El Señor está contigo. Dios puede redimir todo aquello que nosotros hemos perdido, y Dios puede sorprenderte restaurando todo aquello que pareciera que ya se acabó. No tenemos una balanza para medir el sufrimiento. No tenemos una balanza para poder mirar la desgracia que está dentro de tu corazón. Pero sí tenemos un Dios que pesa los corazones y que analiza lo más profundo de nuestro entendimiento. Pero la mayor misericordia, amados hermanos, al estar en Cristo, es que aun cuando nosotros no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce el corazón del Padre. A veces es tanto el dolor que no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo que habita en ti sí lo sabe. Confiemos entonces que el Señor habrá de sostenernos día tras día. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Amado Señor, te damos gracias por la vida, por la misericordia, por el perdón, por tu gracia. Señor, en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, si hay dolor o hay sufrimiento, te pedimos que nos ayudes. Si no estás cambiando, Señor, las circunstancias, entonces danos fuerza para seguir adelante. Pero abre nuestros ojos para poder contemplar la belleza de tu amor, la magnitud de tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has mostrado a Cristo a través de la palabra. Y gracias, Cristo, por darte a conocer. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos el precioso Evangelio. Que el Señor sostenga tu vida. Que el Señor te guarde siempre.